No pecar por sobre todas las cosas. No podemos andar por la calle diciendo que somos hijos de Dios y también practicar el pecado. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, bendito Dios. Primeramente Señor, usted la dio para mi vida, Padre bendito, y para poder compartirla con el pueblo hoy día, Señor. Señor bendito Dios, que esta palabra no solamente quede sellada, Señor, en nuestros corazones, Señor, sino, Señor, pongamos por obra toda palabra que usted nos da, bendito Dios. Señor, no permita que nuestros pasos refalen, Señor, al mal, bendito Dios. Líbrenos del pecado, Señor. Líbrenos, bendito Dios, de todo lo que no edifica, Señor, en nuestras vidas. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Y como lo decía recién, sabemos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y estamos aquí en su casa, tenemos que saber de que el pecado no tiene por qué morar en nosotros, sino que somos hijos de bien. Para eso el Señor nos ha dado de su palabra, nos ha dado de sus mandamientos, para ponerlos por obra, por sobre todas las cosas. Sabemos el Señor de todo lo que nos ha sacado y de dónde nos ha sacado. Y eso es lo que tenemos que ver todos los días de nuestra vida. De quién nos apartó, qué nos sacó, qué fue lo que hizo el Señor en nuestras vidas para tomarnos como hijos, para escogernos como hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Y es verdad, la palabra de Dios no tiene fisura y no se equivoca. Y dice, ¿por qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No va a abundar la gracia en nosotros si estamos en pecado, si estamos en muerte. Porque no va a abundar la gracia. La gracia de Dios va a abundar en aquel que lo busque a Él. Bendito sea nuestro Dios. Y la palabra lo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sabemos que tenemos que morir al pecado. El pecado es muerte en nosotros mismos, nos lleva a apartarnos de Dios. Eso es lo que hace el pecado, apartarnos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios algo si estamos caminando mal? Bendito sea nuestro Dios, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabemos que cuando el Señor nos trajo a sus caminos, hizo un nuevo hombre. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él nos moldeó, Él nos sacó todas nuestras malas juntas, sacó todos nuestros pecados, nos limpió y nos hizo nuevas criaturas por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Día a día cuando levantamos, gracias Señor por donde nos sacó. Gracias Señor por habernos puesto en un lugar, por habernos escogido. Santo es el Señor. Y lo hizo por el medio del bautismo. Por medio de eso lo hizo nuestro Señor. Cuando fuimos bautizados, el pecado murió de nuestras vidas, salió de nuestras vidas para ser nuevas criaturas. Cuesta mucho porque somos hombres, porque somos pecadores. Pero si el Señor nos dio dominio propio, hay que ponerlo por obra. Hay que poner por obra y hacer otra vez de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sabemos que tenemos un Santo Espíritu, o el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos amonesta día a día cuando pecamos, cuando hacemos algo mal. Entonces es ahí donde tenemos que ir y pedir perdón. Pero no pedir perdón por pedir perdón, sino pedir perdón de corazón a Dios. Porque al primero que estamos fallando es a Él. Santo es el Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjense qué hermoso esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Amén. Pues nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Entonces todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados fueron a la cruz. Y el Señor lo limpió con su sangre. Y a veces nosotros, y perdón por lo que voy a decir, nos damos el lujo de pisotear su sangre. Dios tenga misericordia. Primeramente de mi vida, porque la palabra sí que el Señor me la ha dado para mi vida, y luego para compartirla con ustedes. Cada uno sabe cuál es el pecado que mora en uno. Y que tenemos que despojar de nuestras vidas para hacer el olor fragante a Él. Pero no podemos hacer olor fragante a nuestro Señor si realmente estamos viviendo en pecado, en mentira, en cosas deshonestas. Santo es el Señor. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Solamente Dios puede limpiarnos del pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede limpiar del pecado. Pasamos por diversas pruebas durante todo el día. Pero si somos realmente inteligentes y dejamos esas cargas en Él, Él se hace cargo de esas cargas. Nos limpia de la mollera hasta la planta de los pies con su propia sangre. Nos hace ver realmente que el camino es Él. Él es el camino, es la vida. Y a Él tenemos que seguir. Santo es el Señor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es así. Si vivimos en Cristo, vamos a vivir con Él y Él nos va a hacer una vida mucho más fácil, más llevadera. No podemos vivir con carga, no podemos vivir en el pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Es así. La muerte ya no se va a enseñorear más de Él, pero sí en nosotros. Santo es el Señor, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el Señor ha dado para mí y para ustedes esta palabra, y hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios. Amén. Y dejar todas nuestras cargas, todos nuestros pecados en Él. Amén. Y poner por obra ese dominio propio que el Señor nos ha dado. Amén. Para no pecar más. Bendito cuesta, hermanos, porque cuesta mucho. Fíjense, esta mañana cuando despertaba, la hermana Selina, que es mi esposa, me decía, ¿viste lo que he puesto en la radio? Conseguí una radio cristiana, y le dije sí, porque ya la venía escuchando mucho más temprano en la radio. Y justo había una hermana predicando de la palabra. Y en la palabra que estaba predicando nos decía, ¿cuánto tiempo es el que nosotros le ofrecemos al Señor? 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo estamos con Él? ¿Cuánto tiempo clamamos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos de su palabra? Bendito sea Dios. Porque sabiendo de que Él es el que tiene el poder para limpiarnos, que está su Santo Espíritu con nosotros, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos, y a veces pasan 24 horas del día y ni siquiera hemos dado gracias. Bendito eres, Señor. Así es, Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios, que sin Dios no podemos estar. Porque Él nos va a librar del tropiezo. Amén. Vamos a ir a un montón de lugares, pero cuando vayamos a tropezar, Él nos va a librar, Él nos va a sacar. Pero si no estamos con Él, vamos a tropezar, vamos a caer. Entonces, no es que seamos fanáticos ni nada por el estilo, pero es realmente la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. Es la necesidad de orar, la necesidad de clamar. La hermana Selina no me va a dejar mentir y sabe que hace 2 o 3 días atrás parecía que mi vida iba a estallar por una cuestión de cosas que habían sucedido. Pero ¿saben quién fue el único que me dio la tranquilidad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él me dio la tranquilidad. Sí, Señor. En otro tiempo no hubiera pasado. Pero Él me dio la tranquilidad. Y me gozo en eso. Sí, Señor. Me gozo en Él. Porque hoy en la vida mundana, cuesta mucho hacer muchas cosas. Pero Cristo abre los caminos. Amén. Porque Cristo nos guía. Sí, Señor. Porque Él está. Porque Él está delante nuestro. Porque nos está guardando, nos está cuidando. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Al nombre de Jesús. Entonces no tenemos por qué desesperarnos, sino decir, Señor, esto es una carga muy pesada para mí. Señor, aquí te la entrego, aquí te la dejo. Haz tú lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Pero líbrame de esto porque es muy pesado para llevarlo. Y me gozo en decir de que mi amado Padre, de que mi amado Señor Jesús me libraron de eso. Amén. Bendito sea Dios. Entonces no tiene por qué reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque esto es un cuerpo mortal. Esto un día va a perecer y va a volver al polvo. Tenemos que trabajar para que nuestra alma sea salvada por Él. Amén. En eso tenemos que trabajar. Pero a veces trabajamos mucho más para las cosas del mundo que para edificar esta alma, para edificar este cuerpo mortal. Así es, Señor. Y como habla que la palabra de que no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino tenemos que presentarlos para Dios.
Porque nuestras manos, nuestra mente pueden caer en pecado, nos pueden llevar al pecado. Nuestros pies. Entonces tenemos que ser inteligentes y saber a quién tenemos que servir. Si Cristo es el único que tiene el poder para librarnos de todo esto, de que nuestro cuerpo mortal no caiga en pecado, entonces tenemos que tratar de sacar nuestras concupiscencias, sacar nuestros pecados de nuestra vida y seguirlo a Él. Y dejar que Él sea quien more en nuestra vida, quien reine en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que esto tiene que ser para justicia y no para perdición. Nuestros miembros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y es así. Vivimos bajo la gracia de Dios, sabiendo de que tenemos mandamientos o bajo una ley que cumplir, pero estamos en gracia de Dios. Si somos obedientes, vamos a estar en la gracia de Dios. Si buscamos del Señor y dejamos que Él obre en nuestras vidas, vamos a estar en gracia de Dios. Ahora, si nos vamos tras las cosas de este mundo, no estamos en la gracia de Dios. Y es así. Tenemos que aprender a vivir tanto en la prosperidad como cuando nos falta. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Y que seamos olor fragante a Él. Y como lo dije, cada uno sabe cuál es el pecado que mora en uno. Entonces, tenemos que ser inteligentes y dejar esa carga a nuestro Señor. Amén. Para que sea Él quien la limpie, para que sea Él quien la lleve. Que no sea de una carga para nosotros, una carga pesada. Bendito sea Dios, sabemos todo lo que nos ofrece el mundo. Que a veces las vemos como cosas hermosas, como cosas lindas, pero no son de edificación para nuestras vidas. No son de edificación para nuestras vidas. Entonces tenemos que saber realmente qué es lo que vamos a tomar. Tenemos que saber escoger si esto es de edificación o no es de edificación. La gloria es para Dios y bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Hasta aquí ha llegado la palabra de hoy. Gloria a Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Y si estamos bajo la gracia de Dios, hoy es un hermoso día para pedirle al Señor de que nos limpie. Sí, Señor. De que se lleve de nuestras cargas, que se lleve de nuestros pecados. Amén. Pero también tenemos que poner por obra y practicar el dominio propio que Él nos ha dado. Amén. Así es. Para no caer, para no pecar, para no presentar nuestros miembros Ayúdanos, Señor. en pecado, sino presentarlos ante Dios en justicia. Amén. Hasta aquí ha llegado la palabra de hoy. Vamos a dar 3 glorias a Dios por su palabra. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, mi Dios, para